la computadora. Y comenzamos la clase, ¿ya? Chicos, entonces estamos en lenguaje y comunicación. Vamos a comenzar con esta clase de producción, dice, de un discurso público, ¿ya? Se entiende que estamos viendo, ¿cierto?, las características de los discursos públicos en general. Y hoy día vamos a hacer o sea, la idea el propósito de la clase es que podamos pautear una producción de un discurso público para que ustedes puedan producir uno, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, yo les voy a dar las indicaciones para que sigan la formulación de un discurso público y lo puedan enunciar, las características de este y todo lo demás, ¿ya? De cómo tiene que ser enunciado. Entendamos que estamos en una suerte de virtualidad todavía, así que tenemos que adaptarnos a ese sistema de clases. Ya, cuarto medio A, entonces, propósito, pautear la producción de un discurso público. Antes de empezar, tenéis que señalarles que la semana pasada se asignaron algunas tareas y algunas pruebas atrasadas. Estaba revisando recién y no todos dieron las pruebas que se habían asignado, los que deben las pruebas, por supuesto. Las tareas va a ser un poco más lento la revisión porque implica, digamos, meterse en web class y tener digamos, más tranquilidad para leer sus respuestas. Las tareas están relacionadas, ¿cierto?, con la producción de un artefacto. Así que ahí generé una clase dentro de la unidad 2 para poder, en web class, ¿cierto?, generé una clase para poder revisar esta producción de artefactos. Básicamente es la misma idea que yo le había mandado por clases virtuales y por YouTube, ¿cierto? De cómo se hace un artefacto, pero aquí explicado de manera más concreta, ¿ya? Más concreta, digamos, en el papel. Así que ojalá que puedan revisar esas tareas asignadas a los que deben el trabajo del artefacto, para que no tengan una mala nota ahí, o una mala letra. Ok. Novedades con respecto al proceso de cierre, no hay todavía. No hay fechas, no hay nada todavía señalado, ¿cierto? Solamente repetirles que en DEMRE están algunas indicaciones de cómo va a ser eventualmente, y cuando digo eventualmente, cito a Stephen King, todo es eventual. Todo está sujeto a, digamos, a que suceda o no. Eventualmente, digamos, porque no se sabe exactamente si se van a hacer la prueba de transición, cuándo se va a hacer y todo eso. Hasta ahora sabemos que las clases normales, entre comillas también, van a ser hasta el 8 de enero. Así que todo el calendario debería moverse más o menos 2 semanas de desfase, incluyendo el de cuarto medio. No sabemos exactamente si se va a respetar eso. Escuché por ahí que iban incluso a incorporar algunas vacaciones de invierno en agosto, así que todo está sujeto a aprobación, ¿ya? Así, a estar atentos, muy, muy atentos. Con respecto a la clase, vamos a recordar las características del discurso público, vamos a hacer una breve repasada de todo eso. Algunos ejemplos de discursos públicos que vamos a ver también en GIF, pero también vamos a ver algunos discursos públicos en el cine, que es como de donde más nos colgamos, ¿cierto?, para poder entender, o por lo menos donde nosotros más vemos discursos, ¿cierto?, inconscientemente, porque de repente vemos que esos largos monólogos obedecen, digamos, a la interacción que se genera entre los personajes dentro de la trama de una película, pero también son discursos para nosotros como público, ¿se entiende? Y entendiendo también que el público de una película no es el estático que está en la sala del cine, sino el que está permanentemente viendo la película a lo largo del tiempo, de lo que dura, digamos, la película en cartelera o incluso más allá de estar disponible en Netflix o en otras plataformas, ¿cierto?, de cine, incluso pirata por ahí. Bueno, ¿y cuál es la relevancia que tienen estos discursos públicos? Que básicamente lo que quiero que ustedes reconozcan en ellos, ¿cierto? El poder que tienen las palabras frente, ¿cierto?, a la audiencia, cómo pueden mover masas. Masas, cuando digo masas me refiero a cantidades de gente bastante considerable, o sea, mucha gente. Países enteros, naciones enteras, incluso el mundo, se pone a los pies de buenos oradores que tienen, además de la buena oración, tienen también buenos argumentos. Y ese también es un gran punto, un punto a favor, digamos, de los oradores.
Por eso, en esto nos vamos a convertir. No, bueno, no en este personaje caricaturesco, pero sí en oradores, para que entiendan, digamos, la situación de enunciación, la elocuencia que hay en el discurso, ¿cierto? En el preparar un texto, el trabajo que involucra, ¿cierto? Esta producción particular de este tipo de textos, que involucran no un modelo de texto, sino casi todos los textos que ustedes puedan tener en su mochila de conocimientos, de aprendizajes. Ok, decíamos que los discursos públicos tienen estas características que son bien reconocibles. Un emisor que generalmente, como dice ahí, un emisor que ante todo representa, ¿cierto?, una autoridad, representa una institución, un grupo, un ámbito, ¿cierto?, del quehacer social, es una autoridad dentro de la materia que le compete. El receptor es un auditorio colectivo, es decir, todas las personas que puedan estar presenciales o virtuales a las que se les dirige este discurso. Los temas son públicos, son cualquier tema, pero cualquier tema que sea público, o sea, que sea de interés en general, de esas personas que nosotros llamamos receptores. El contexto, dependiendo del contexto, ¿cierto? Podemos encontrarnos con espacios reales. Yo les había dicho que habían incluso auditorios adaptados específicamente para este tipo de discursos. No sé si han visto alguna vez charlas TED, por ejemplo. Las charlas TED tienen la característica de realizarse en auditorios que son adecuados para que mucha gente, estamos hablando de miles de personas, puedan presenciarlo en vivo, pero también se adapta para que sean retransmitidos a través de distintas plataformas vía streaming o, o vía, digamos, no sé, eh, que todas las plataformas que pueden haber habidas y por haber, digamos, dentro del amplio repertorio, ¿cierto?, de plataformas para poder difundir el mensaje. La idea es que sea la mayor parte, ¿cierto?, de este público, sea, digamos, receptor del discurso. Espacios reales, reuniones sociales, formales o informales, ojo con eso. Asambleas políticas, ceremonias religiosas, ¿cierto? Actos académicos, culturales, los que nosotros presenciamos en el colegio con regularidad, o reuniones gremiales, sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. El lenguaje. El lenguaje generalmente, hay algunas ocasiones donde no se cumple, pero siempre hay excepciones a la regla. Generalmente son estos discursos escritos en formatos de extrema formalidad, o sea, muy ceremoniosos, donde el nivel culto es la gala, ¿cierto? Digamos, por la solemnidad de las situaciones en donde se enuncia. Actualmente se van a ir incorporando otros registros, como vimos, por ejemplo, en el caso de Jim Carrey, ¿cierto? Este el discurso casi como un personaje de los que él hace en el cine, un personaje, digamos, coloquial, con un uso de lenguaje bastante coloquial, bastante ameno, eh, distendido, que permite incluso la broma y todo lo demás. Eso también se va a ir incorporando en la medida, no llegando al vulgar, por supuesto, pero sí se van incorporando formas discursivas que sean atractivas para el público. Esa es la idea. El registro formal es la media, digamos, la regla estandarizada, pero obviamente siempre hay excepciones y siempre se entiende que la mejor intención de un discursista es justamente llegar al público, de alguna manera, emocionalmente incluso, a través del lenguaje. Ya, tenemos y reconocemos una estructura. Eso sí, cuando hablamos de formalidad también nos referimos a esto, que los discursos siempre están de alguna manera escritos con tal seriedad, digamos, formalidad, usando la palabra, que tienen esta intención de cumplir con estas normas que son obviamente, digamos, establecidas previamente al discurso. Eso sí, tenemos que reconocer, discursos que son emitidos por oradores que dominan tanto este esquema, digamos, de esta estructura, que lo hacen casi automáticamente. O sea, ellos plantean, o sea, la aspiración que todo orador busca, digamos, tener tal dominio de las características de un discurso público que se plantea hablar así, que le pasan el micrófono y listo, una cosa así. Y saca, digamos, adelante una buena oración.
en este caso. Bueno, en la introducción tienen puntos fuertes que son, por ejemplo, el de captar la atención del público. Generalmente se prueba el audio, no sé si se han visto, digamos, que se juega mucho a eso, se hacen saludos, se hacen evocativos que llaman la atención del público, se cuentan anécdotas, se hacen preguntas, se hacen distintas anécdotas humorísticas, incluso como vimos en Jim Carrey, ¿cierto? Que para poder llamar la atención, el que presenta a Jim Carrey dice, hace como una mención supuestamente a lo que escribió él, presentándose a sí mismo, con una cosa muy, muy anecdótica. Bueno, también se establece, digamos, la idea de lo que va a decirse. Se establece, digamos, el tema y obviamente los parámetros de donde se va a enunciar. En el desarrollo, la parte gruesa, ¿cierto?, del texto, la estructura, la secuencia, el orden, la claridad, la coherencia, ¿cierto? Todo eso son elementos fundamentales para que el mensaje sea bien recepcionado. Ahí se enuncian, por ejemplo, en la secuencia lógica, el tiempo, se utiliza tiempo, digamos, lo cronológico, se utiliza también la secuencia lógica de la causa-efecto, el espacio geográfico, el problema-solución, distintas formas, digamos, o fórmulas para poder darle sentido a lo que uno está diciendo. O sea, hay un orden, no es algo así como que estoy diciéndolo de manera loca. De hecho, manejar esto de lo lógico tiene que ver también con la lectura, como les decía, que es muy importante para ser un buen orador, ser también un buen lector, tener, digamos, manejo de dominio, digamos, del uso del léxico, pero también dominio de las ideas. Difundir, digamos, un mensaje implica también ser consciente de lo que estoy difundiendo. Saber. Esa es la autoridad máxima, digamos, en una enunciación discursiva. Y la conclusión, bueno, la conclusión, una síntesis, como siempre se da, una síntesis, una recapitulación, se le recuerda a la audiencia lo más importante que se ha dicho, un buen final también fortalece el impacto, ¿cierto? Generalmente los buenos finales tienen, no sé si han visto, por ejemplo, que los tipos tiran el micrófono así, como boom, una cosa así, como que tienen una frase que permite al receptor sacudirse en su asiento o en el lugar en el que esté escuchándolo, ¿cierto?, el discurso y diga, wow, me cambió la vida. Es una cosa de ese nivel de impacto, a eso me refiero, ¿cierto? Existen distintas estrategias para hacer esas conclusiones como pomposas y eso también obviamente se recurre a ello como por ejemplo, no, bueno, se recurre permanentemente a ello como por ejemplo en citas, se hacen refranes, proposiciones, preguntas, se problematiza, digamos, la situación en la que se está, de lo que se está hablando, etcétera, etcétera. Hay un montón de recursos que ustedes van a ver, obviamente, en el tono de voz también es muy importante, por ejemplo. Y no está considerado aquí, pero la entonación de un discurso público es súper emblemático, digamos, muy importante a propósito para poder conseguir lo que uno quiere, el tono de voz. Si uno dice, habla así como tímidamente, no consigue nada. El énfasis, ¿cierto? La energía, la fuerza, eso es muy importante. Hay un mal ejemplo, pero un mal ejemplo en lo que se dice, pero un buen ejemplo en cómo se dice. Adolf Hitler, por ejemplo, la energía que tenía él para poder transmitir los mensajes era como, está sacado como uno de los mejores oradores, o sea, llegar a mover a tanta gente en torno a una idea tan nefasta como el nazismo, méritos tiene discursivos Adolf Hitler. Bueno, aquí tenemos otra situación de enunciación. Si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, dice la sigla UNAM, ¿sí?, que es la Universidad Nacional de México, ¿cierto? En una universidad mexicana. Ahí en una ceremonia aparece una reunión de exalumnos de leyes. Ahí los querían. 50 años de algo así, se estaban celebrando. Tenemos una graduación, ¿cierto? También ahí es como una forma discursiva de las que permanentemente nosotros reconocemos. Incluso se disponen este tipo de inmobiliaria o inmobiliario dentro de los colegios, que son los podios, los micrófonos, los escenarios, ¿cierto? Para poder hacer también gala de este tipo de discursos. Y también las conferencias, o sea, son distintos tipos si se dan cuenta, porque lo de Hitler ya es un tema, digamos, un discurso político súper reconocible.
Pero acá es esta reunión social, a propósito, ¿cierto?, de esta celebración, de este aniversario de exalumnos, es como un panel, a propósito de la experiencia de cada uno de ellos en el tiempo que llevan ejerciendo la abogacía. Acá, bueno, el discurso está emitido por un estudiante, se entiende, con pinta de graduado y todo el cuento. Y acá tenemos una conferencia del Dalai Lama. No sé si lo conocen. El Dalai Lama es la máxima autoridad en el Tíbet. Es asimismo un jefe de Estado como también un líder espiritual. No sé si líder religioso, porque no sé si se pueda considerar religión, porque más que una religión, el budismo es un estilo de vida. Bueno, hay una discusión para después. Pero aquí tiene esta doble función, como la doble función que tiene el Papa, por ejemplo, que es líder espiritual y al mismo tiempo líder político. Entonces ahí distinguir, digamos, de qué se habla podría ser la definición de lo que es como tipo de discurso. Les pregunto, chicos, si se acuerdan de los tipos de discurso a propósito, por los temas, por el enunciador, para que vayan respondiéndome. Te pueden apretar en la barra de Space en sus computadores y hablar. ¿Qué tipo de discursos, por ejemplo, el de Adolf Hitler? Lo dije, ¿eh? No sé si están atentos. O lo escriben en el chat. También puede ser una opción. Este tipo de discurso, ¿qué será? Religioso, político, conmemorativo, ceremonial. Vamos a ver la respuesta en el chat. Si se puede. Queridísimo computador. Pueden habilitar sus micrófonos si tienen la opción. Apretando la barrita digamos, espaciadora. ¿No? ¿Están ahí o no están ahí? Me están asustando. Pero están respondiendo. ¿Qué onda, chicos? Estamos aquí presentes. ¿Qué será eso? El primero, Benjamín Poblete. ¿Está ahí? ¿Está ahí escuchando? Are you there? Activa tu micrófono, Benja. Hola Vicky, hola Lorena, que es los que más participan. Felipe, Diego. El primer discurso, el de Adolf Hitler. Reconocemos a Hitler ahí por los símbolos nazis. ¿Qué será? ¿Qué tipo de discurso es? Dime. Ah, ya. Ya, lo arreglo entonces. Vale. Bueno, me acaban de soplar que los micrófonos no se pueden usar. ¿En serio? Ya, vamos a ponerle pausa el vídeo. Pero pueden hablar por el chat. Ya, voy a ver eso. Tienen toda la razón, pues lo dejé programado. Es que esto lo dejo programado para los chiquititos de la tarde también. Entonces ahí habilitamos los micrófonos en la medida de que van interactuando. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Pueden hablar? Profe, Ya, en el chat le respondieron que era político. ¿Sí? El primero. Sí. Tiene toda la razón. Felipe Hernández me dice político. Sí, aquí tengo que achicar esto de aquí. Ya, muy bien. Ya, el segundo, el de los abogados. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué tipo de discurso será este? ¿Ceremonial? ¿Ya? ¿Ceremonial? Vamos a revisarlo y vamos a explicar por qué. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Ya? Bien. Entonces, el primero, Hitler,
ceremonial. Los abogados, dice, perdón, el primero político, el segundo ceremonial, el tercero, el del joven ahí con su ropa indumentaria de graduación. El segundo puede ser conmemorativo igual, ¿o no? Ya, sí, yo me inclino más porque sea más conmemorativo. De hecho, tenemos las pistas de este cartel amarillo que aparece ahí abajito. Por eso era importante, digamos, que se fijaran en los detalles contextuales, ¿cierto? Claro, pues ellos están celebrando una reunión de abogados pues, de una generación en particular. No alcanzo a ver el año, pero es como 50 años atrás, harto tiempo. Este de acá es como más como de más ceremonial. Este sería conmemorativo, este sería ceremonial. Y el último, por decantación natural, sería, y por la figura del Dalai Lama, sería religioso. ¿Cierto? Vamos a ver la respuesta. Voy a darle play y veamos la respuesta. Voy a salir de aquí. Ok. Ya, veamos la respuesta. Chanfles. Político. El primero, bien a los que respondieron. Felipe, muy bien. El segundo, conmemorativo. Bien, Benjamín ahí. Conmemorativo, porque se está celebrando, de hecho ahí dice 50 aniversario de la reunión de 1961 de estudiantes, ¿cierto?, de leyes en México. El tercero sería religioso, el que está aquí abajito, ¿cierto?, del Dalai Lama, y el último sería ceremonial, porque estamos frente a una ceremonia de graduación. De hecho, el nombre dice ceremonia, las invitaciones que mandan, ¿cierto?, generalmente dice el carácter de la reunión, el carácter digamos, de la interacción social del discurso público que se vaya a dar ahí. Ya. Ok. Ahora vamos a dejar de compartir porque aquí les quiero mostrar el video que habíamos tenido dificultades técnicas. Voy a ponerle pausa. Para reconocer, digamos, las características de los discursos públicos en el cine, pero también entendiendo, digamos, la elocuencia de los oradores. O sea, se entiende que hay tomas para que salga perfecto la situación de enunciación. Pero también entendiendo que ese propósito del cine, digamos, como un medio público de comunicación, está usado de manera elocuente, digamos. Qué mejor que llegar a la mayor cantidad de personas, sino a través de algo entretenido, algo atractivo para esas personas. Volvemos a la presentación para ir cerrando. Chiquititos, creo que estamos aquí. Ya, estábamos acá. La pauta que tengo que ir presentándoles, ¿cierto?, de la producción de un discurso público. Bueno, ustedes tienen a partir de ahora que elegir un tema de contingencia para poder escribir su discurso público. Ahí, dependiendo del tema, ustedes van a transformarse en, como dice, ¿cierto?, el punto 4, empoderarse de un rol del rol del emisor, dependiendo, ¿cierto?, del tema que elijan. Entonces ustedes van a ser una autoridad en ese tema, ¿ya? Obviamente tienen que investigar, tienen que dominar, por eso señalar 3 problemáticas asociadas en el tema elegido dentro de su producción de discurso, en el borrador, y tener una postura, pues es importante también, puede ser, yo no voy a decir ninguna cosa para no condicionarlo, ustedes ahí vean de qué quieren hablar de salud, de política, educación, a propósito de colegio, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ya? El tema da exactamente lo mismo, lo importante es que ustedes sepan manejarlo a tal punto que se transforme en un emisor investido de autoridad. Ustedes mismos incluso se pueden hasta inventar un cargo a propósito, ¿ya? Y escriban el borrador, a propósito, escríbanlo, revísenlo cómo está escrito, ¿cierto? Y puedan reescribirlo las veces que sea necesario. Me pueden enviar, ¿cierto?, a mi correo sus productos para yo ir corrigiendo, ¿cierto?, algunas cositas que quieran que yo les corrija, ortografía, redacción, qué sé yo, ideas, etcétera, etcétera. La idea es que juguemos a este ejercicio, tenemos todo el mes de julio, y para eso ahí mismo vamos a ir cerrando, para que vean la calendarización, ¿cierto? El proceso de las fechas, digamos, de controles atrasados, aquí ya se va a abrir otra fecha entre el 21, ¿cierto?, y fines de julio, para los que me deban otras pruebas. Va a haber otro momento, digamos, en el que van a tener la opción, digamos, de hacer sus trabajos atrasados
pruebas atrasadas, pero obviamente con castigo de nota, de castigo, digamos, por atraso, ¿se entiende? Y quizás no la misma prueba, ¿se entiende también? O no el mismo ejercicio. Así que este proceso de lo que está en amarillo ya está cerrado. Pero tenemos hasta pasadito, ¿cierto? El 6 de julio, que es el control de lectura de Aura, que es un texto breve también, para poder hacer sus discursos. La idea es que podamos, entre el 6 de julio, ¿cierto? Y el 21, hacer, hacer presentaciones, digamos, de su trabajo, ojalá con video de por medio. O sea, que ustedes se graben haciendo su discurso, emitiendo sus discursos y todo lo demás. No sé si eso va a ser en general o vamos a dar algunos ejemplos. No sé, tenemos que ir mejorándolo, pero por hoy la tarea es que escriban un borrador de discurso público con un tema que ustedes traten, con 3 problemáticas que ustedes consideren, con una postura clara, frente a una postura de ustedes, por supuesto, frente a esos temas, y considerando esas problemáticas que se mencionen en su discurso. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ofrecer una solución, pueden mediar, qué sé yo. ¿Ya? Esa es la tarea, para que la vayan haciendo mientras tanto. Y ahí tienen la fecha, ¿cierto?, de los que viene a continuación. ¿Qué otra cosa les tenía que comentar? Eso en particular. Cualquier novedad, yo sigo completando la lista. De hecho, me han llegado casi harto. Me han llegado muchos correos electrónicos con los datos de los papás para ir también incorporándolos, ¿cierto?, en este proceso de cierre y manteniéndolos informados. Pues es el tema. Como dice la manito, niños lindos, preciosos y hermosos, cuídense harto, quiero mucho. Paz y amor. Que les vaya muy bien. Cuídense harto, chiquillos. Chau, chau.